Hola a tothom i benvinguts al podcast de l'Aula Creativa Virtual. El meu nom és Paulino García i us dono la benvinguda a aquest nou episodi. Un episodi que, com els anteriors, pretén donar difusió a projectes, notícies, novetats literàries, així com donar veu a personalitats de l'àmbit educatiu. I en aquest cas tenim el plaer de comptar amb nosaltres amb Sofía González Gil, que ens presenta el seu llibre anomenat Les pizarras de la historia del mundo. Un llibre que és molt interessant perquè combina les dues grans passions de la nostra convidada, com és l'ensenyament, ja que és professora de Geografia i Història en un institut de Màlaga, i el dibuix. Veurem quin és el resultat, quin és l'objectiu d'aquest llibre que presentem, i us recomano moltíssim que ens seguiu escoltant i que pugueu aprendre una mica del que és aquest projecte, de quin objectiu té i de com és apassionant la història si realment s'explica i es veu, en aquest cas, a través dels dibuixos de la nostra convidada. Així doncs, us animo a participar a través dels nostres perfils de Facebook, X o Instagram per afegir qualsevol comentari, suggeriment o pregunta que potser avui no podrem adreçar a la nostra convidada, però que de ben segur serà enriquidora igualment. Així doncs, ens acompanyeu? Comencem a descobrir les pizarras de la història del mundo. Comencem. Buenas tardes, Sofía, y muchísimas gracias antes de nada para hacerte tu presencia en nuestro programa, en nuestro podcast, y dedicar unos minutos a explicarnos un poco el proyecto que presentamos, ¿no? Tu libro Las pizarras de la historia del mundo. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí un saludito desde la otra punta de España. Sí, estábamos comentando para los que nos están escuchando, pues que a veces se hace muy complicado, ¿no? El poder encontrar la manera de compartir proyectos, de compartir opciones literarias, ¿no? Combinando diferentes idiomas, ¿no? En este caso catalán y castellano, ¿no? A veces encontrar este ejemplo de compartir proyectos se hace complicado, ¿no? Pero por eso que te quería agradecer esta presencia hoy en nuestro programa. Y bien, me gustaría que explicaras un poco, primero de todo, quién eres, ¿no? Un poco el origen de este proyecto, ¿no? Por qué ha surgido este interesante libro que después supongo podremos entrar en detalles, ¿no? Pero que no es un libro de los habituales, sino que combina, como he dicho al principio, tus dos pasiones, ¿no? La enseñanza y el dibujo. Pues como bien has dicho, pues o sea, yo soy profesora de Geografía e Historia en secundaria y bachillerato, y eso abarca pues tanto Geografía e Historia en secundaria y luego también en bachillerato son temas de Historia del Arte y de Historia de España. Uh-huh. Y pues todo surgió porque yo siempre he querido ser profesora, no es algo que haya descubierto siempre, más cuando estudié en la universidad fue porque mi destino era la educación. Y hay una cosa que siempre digo que yo quería ser la profesora que nunca fueron conmigo, pero no lo referente a cariño o al trato, porque mis profesores siempre fueron maravillosos. Me refiero a la manera de dar las clases, ¿no? Todos hemos tenido profesores que han intentado hacer algo diferente, pero a nuestra edad, más la mayoría de las clases han sido siempre el profesor hablando, el alumno sentado y copiar, hora tras hora tras hora. Y me daba mucha pena porque, sí, me daba mucha pena porque a mí, porque soy una apasionada de la historia, pero con los años me estoy dando cuenta de que dependiendo de cómo contaran las cosas, a los alumnos las asignaturas les hacen más atractivas. Incluso hoy en día tengo compañeros que dan las matemáticas de una manera maravillosa y que los niños están encantados, que las matemáticas eran la asignatura. Entonces en su día yo siempre dije que yo quería ser la profesora que no fueron conmigo. Siempre lo he tenido claro y siempre lo he intentado en mis clases, que no sea yo la que habla y los alumnos que no participan. Uh-huh. Porque al final la historia es la que es, pero la podemos hacer más atractiva de una forma u otra. Entonces, esta inspiración que tienes en el libro que hoy nos presentas surge por
por esa necesidad personal de hacer diferente esta enseñanza de la historia, o has tenido algún referente en el cual decir, ostras, pues esta idea de cómo enseña, de cómo explica, aunque sea otra materia, me ha ayudado a crear el origen de este proyecto? Pues mira, todo empezó cuando nos confinaron a todos, que con el COVID tuvimos que empezar a grabar las clases pues, online y con videollamadas, claro. La mayoría de las veces los alumnos, no sé si te pasó, o se conectaban con la cámara apagada, no Sí. prestaban atención, sobre todo son adolescentes que están en su casa, que sus padres, por desgracia, también tenían que trabajar. Que ni Entonces sabía, eran ni sabía alumnos, si estaban conectados también. claro, Que eran ponían alumnos, ahí eran, la cámara claro, ponían apagada y... memes, pijamas, Sí, y claro, eran alumnos adolescentes con todas las cosas en su casa para distraerse, desde los videojuegos hasta la televisión, con los padres, los pobres, trabajando, porque no podían estar sentados con los alumnos al mismo tiempo que yo. Y ahí fue cuando me dije la idea, tengo que hacer algo diferente para explicar, tengo que hacer algo diferente para llamar la atención, porque si no, no es viable. Y empecé con una pizarra pequeñita que yo tenía aquí, muy chiquitita, que yo sí. tenía aquí, y empecé a hacer dibujitos y a explicar, porque justamente estábamos dando la Segunda Guerra Mundial y siempre da mucho juego, que si Hitler, que si Sí. Mussolini, Ujú. y los niños ya empezaron a preguntarme, empezaron a participar, y dije, oye, pues mira, esto está llamando la atención. Y ya después cuando nos incorporamos al siguiente curso, con los alumnos de Historia de España empezamos a hacer desde el primer tema, a hacer las pizarras para preparar selectividad. Ujú. Y una de las chicas me dijo, señor, ¿por qué no hacemos un Instagram y lo vas subiendo que están muy chulas? Y digo, venga, pues vamos a hacerlo. Y empezamos a subir las pizarras y poco a poco pues fueron Ujú. compartiéndose y cada vez iba siguiendo más gente. Y ellos mismos empezaron a hacer su esquema en clase, sus resúmenes para Sí. estudiar de esta manera, ¿no? Usando el visual thinking, los Ujú. dibujos, los colores para ideas clave y, y la verdad es que el resultado fue que al final, cuando se presentaron en junio, a final de curso en selectividad, aprobaron todos y, y de los 12 que iban, 10 sacaron un 10. Ujú. Entonces dije yo, oye, Esto pues tiene, a mí siempre tiene me ha servido para futuro. estudiar. Claro, Sí, estoy sí, sí, diciendo, a mí sí. me ha funcionado siempre, pero es que está funcionando. Y ya sabes cómo son las cosas en las redes sociales, Sí. se empiezan a compartir Sí, es lo que te y quería preguntar. ¿Crees que este nuevo modelo, digamos, que utilizas para enseñar la historia tiene también su parte de éxito en el sentido de cómo se comunican hoy en día los adolescentes, ¿no? A través de plataformas, a través de vídeos cortos, a través de, ¿no? TikTok y estas maneras de comunicarse que son mucho más visuales y que quizás los dibujos que nos presentas en esta publicación pues que pueden ayudar también a focalizar la atención y para aprenderse aquellos conceptos clave que quizás son más engorrosos de aprender de la manera más tradicional. totalmente, porque mira, vivimos y ellos lo saben y yo se lo digo, no es culpa de ellos, sino de la sociedad en la que están acostumbrados a la inmediatez, Ujú. a todo rápido. Y es verdad que, él lo digo en el libro, somos capaces de, o sea, antes de hablar nos comunicamos por dibujo, no por señas. Ujú. Antes de saber hablar todos nos comunicamos o reconocemos las cosas por los objetos. Sí. Y, y a la hora, siempre me he dado cuenta que lo que más le está costando a esta generación que se ha creado, o sea, ha nacido ya lo diré, con el internet y con los recursos, lo que más les cuesta es redactar, el concentrar información, en ellos concentrar información. Y me he Ujú. dado cuenta que haciendo estos resúmenes, estos esquemas, ellos recuerdan mejor porque no, supongo que es por eso, por captar la atención, el dibujo, lo que le llame la atención, que le haga recordar lo que tiene que hablar. Y entonces un Más que poco, memorizar el texto, sí, más de... más que memorizar el texto es asociar ese dibujo Sí, a lo que tienes que hablar y recordarlo. Es una vale. manera diferente de estudiar, no memorizar, sino aprender lo que tú recuerdas y recuerdas la pizarra y sabes que aquí hay un dibujo, que hay una monarquía, tengo que hablar de esto. Vale. Entonces, yo lo que quería preguntarte también es el proceso de elaboración de una pizarra de las que publicas, ¿no? Porque antes nos comentabas que quizás ese modelo de un profesor de historia que solo el rato hablaba y los demás tomaban apuntes, que no se convierta en lo mismo quizás con una pizarra, ¿no? Quería preguntar si a la hora de elaborar esa pizarra también existe un intercambio de sugerencias o de participación por parte del
alumnado para crear ese propio mapa visual, ¿no? que nos ofreces. ¿Cómo es el proceso creativo a la hora de Yo hacer no, las pizarras? yo normalmente cuando voy a hacer una pizarra, primero lo que hago es un texto y resumo, tengo que redactar el tema, ¿no? Ujú, Y como todo tema, después empiezo a sacar las ideas principales, qué es lo que debe realmente aprender el alumno, porque ¿de qué sirve acordarte de la fecha de una batalla si no sabes ponerla en contexto? Entonces, claro. es redactar la información y es de esa redacción hacer las ideas principales de lo que es más importante, de lo que realmente deben saber para continuar aprendiendo y luego ya plasmarlo con los dibujos más identificativos que te asocien a esa idea. Y Ujú, lo que hemos hecho en clase muchas veces, claro, todos siempre empiezan, pero es que yo no sé dibujar. Y digo, vamos a ver, no tienen que ser dibujos perfectos, tiene que ser un dibujo que a ti te ayude a entender lo que tienes que recordar. O sea que Y lo hemos los trabajado en alumnos clase, lo han hecho ellos. también hacen sus propios Sí, dibujos, visual digamos. thinking, esquemas, resúmenes, sí, sí, Vale, les sí. enseñas a Lo hacer ese intento. tipo de método, ¿no? Sí, porque al final ellos, cuando tú redactas tu propio resumen o tu propio esquema de lo que tú tienes que estudiar, te lo haces para ti, es mucho más fácil de aprender que te lo dé yo hecho. Vale. Yo, por ejemplo, les enseño las mías y les digo que son em, los puntos clave de lo Sí, que tiene que tener un tema. Lo sí. importante, digo, esto es lo resumen de los resumen de los resumen, lo que sí tiene que estar. Y a partir de ahí tú lo puedes hacer como tú quieras, porque al final cuando tú te preparas tu contenido y tú te preparas lo que tienes que estudiar, es mucho más sencillo de recordar que si Vale, yo te lo digo. claro. Porque muchas veces aprenden palabras que no saben ni lo que significan. Por Sí, memoria, se lo que las memorizan. ponen por poner, pero no las relacionan con otros contenidos o no las asocian con el Claro, contexto histórico, en este caso, ¿no? Y bueno, pues claro. quizás mientras estamos hablando, nos estamos anticipando una pregunta que también creo que es clave, ¿no? Que es el concepto de visual thinking, que estabas intentando también a pinceladas describir. Para los que no conozcan este método, ¿podrías describir cuáles son las claves o las bases de este sistema de aprendizaje? Sí, mira, el visual thinking lo que se basa es en ideas claves asociadas a imágenes o a dibujos. No tienen que ser dibujos perfectos, tiene Ujú, que ser pues algo que te haga enlazar con lo que quieres recordar, ¿no? Yo, pues, verdad que se me da bien dibujar y al final hago dibujos más específicos o me recreo un poquito. ujú, Pero, por ejemplo, siempre le digo a los niños, si tenéis que recordar por un ejemplo, que estamos hablando de la edad moderna y de la monarquía autoritaria, pues si tú dibujas una corona ya sabes que tienes que hablar de que los reyes empiezan a ganar poder, de que es la monarquía autoritaria, de que la tienes que explicar. Y es asociar en lo que tradicionalmente es un texto largo que tienes que memorizar y que es un rollazo, ujú. asociarlo a un solo dibujo y que tú simplemente solo tengas que recordar lo que tienes que escribir y decirlo con tus propias palabras, lo Sí, puedes sí, decir sí, con tus sí, sí, propias sí. palabras, pero no memorizar como un papagayo y después escribirlo en el examen y no recordarlo jamás. Ujú, Además claro. que se ha demostrado que y hay algunos libros que recomiendo en el prólogo, que hay una idea de que cuando dibujamos dejamos de prestar atención, pero no, nuestra parte creativa nos ayuda a memorizar, nos ayuda a recordar mucho Ujú. mejor. Entonces la idea es eso, es que tú un texto enorme que te resulta un mundo de aprender, lo resumas con ideas clave y con dibujos que te ayuden a recordar. Ujú. Y es, Y como haces tú tu recordamos. mismo proceso de aprendizaje, es tu propio proceso de aprendizaje porque tú te preparas tu contenido y tú te lo adecuas a ti mismo. Entonces les vas dando guías un poco, ¿no? De cómo deben introducir esos elementos clave del temario, ¿no? Que no se dejen nada importante, Ujú. pero que cada uno Claro, yo lo le digo un pueda esquema de lo adaptar. que, claro, es un esquema de nada, no ocupa un folio en el que tiene las ideas clave. Pues, por Ujú, ejemplo, si estamos hablando mm, me viene a la cabeza ahora la Primera Guerra Mundial, ¿no? ujú. Pues, cómo empezó, los aliados, cuáles fueron las batallas más importantes, y a partir de ahí, que ellos hagan su tema. Vale. Como yo siempre digo, yo les doy un guión, pero ellos construyen sus temas. Obviamente yo les ayudo y les digo lo que tienen que hacer y lo que no, Claro, supongo que pero pasar de un tipo de apuntes, digamos, o de temario más tradicional a pasar al visual, una forma más visual no debe ser fácil, ¿no? Igual como cuando en primaria, por ejemplo, tienen que ya empezar a hacer esquemas, ¿no? Y mapas conceptuales, ¿no? Quizás esta manera de aprender un temario más espeso y más que se necesita interrelacionar más contenidos, pues no debe ser fácil.
fácil y ese proceso también les ayudas, ¿no? A hacer ese camino, ¿no? Para que puedan hacer ese mapa visual de ese temario. Claro, y yo la idea que quiero que quede clara es que la gente asocia visual thinking o el visual a dibujar bien. Y no tiene por qué, o sea, si dibujas bien mejor porque te queda más bonito, pero no Ujú. es el que hagas una obra de arte, es Vale. que lo que tú hagas o simplemente puedes poner símbolos, flechas, lo que a Ujú. ti te ayude a recordar. No hace falta que sea un dibujo perfecto ni que se parezca, mientras a ti te ayude a recordar lo que tienes que recordar. Muy bien. Pues explícanos un poco qué contenidos se van a encontrar los que adquieran tu publicación de las pizarras de la historia del mundo, cómo está organizado, qué temario has escogido o si has escogido algún temario en particular o un orden en concreto. Explícanos un poco qué nos vamos a encontrar. Pues cuando se puso conmigo en contacto la Feria de los Libros, que es la editorial, Ujú. estuvimos planteando, pues, a eso, hablando del temario de secundaria y de tal, y al final lo que hemos hecho es un resumen de 23 pizarras Ujú. que van desde las primeras civilizaciones, que es el tema que empieza en primero de la ESO, Sí. hasta la Guerra Fría, que es como de los últimos temas que se dan cuarto de eso. En realidad hacemos un recorrido por todos los temas principales de secundaria, o sea que es un libro que te va a servir para todos los cursos Sí. y está organizado, primero es una pizarra a Sí. doble cara Sí. y luego cuando las siguientes otras dos páginas es texto resumen. Vale. Porque claro, como al ser ideas clave que lo he hecho yo, no lo han hecho ellos mismos, les va a faltar un poco de contenido, ¿no? Porque son Y frases, para entender esos conceptos clave que has puesto claro, en la pizarra, ¿no? O sea, vale. exacto. Entonces, la segunda doble página es como lo básico, resumido, que tienes que saber de esa unidad. Vale. Entonces, al final es una idea de que al final de cada temario que den en el cole o que trabajen, viendo la pizarra y leyéndote el texto, sepas todo lo que tienes que saber o incluso que basándote en la pizarra tú hagas la propia tuya. Ujú. Entonces podríamos decir que el libro podría servir no solo de complemento a los estudiantes, sino también a los profesores, incluso a la gente que le guste la historia en general y que no quiera a lo mejor profundizar demasiado, pero sí que tener una idea global, ¿no? De los conceptos más importantes que han sucedido en el pasado. Yo lo he pensado siempre porque yo he sido opositora Ujú. y lo sigo siendo y es una guía tanto para alumnos, para profes, como para opositores, porque al final lo que pasa que, claro, dependiendo de si te va a presentar una oposición o si lo vas a usar para clase, tienes que ampliar más el Claro, contenido. claro. Pero, pero la prueba, la digo yo siempre, que cuando me presenté a las últimas oposiciones me cayó un tema que yo no había estudiado, Mm. que no llevaba preparado, Sí. pero sí había hecho una pizarra. Ah, entonces te Y acordaste. me acordaba, apareció en mi mente la pizarra y yo veía todos los dibujos Sí. y me puse a escribir y al final escribí 6 folios de un tema Que no que yo no habías había estudiado. Ostras. estudiado, pero que no lo llevaba como preparado para la posición. Entonces dije yo, vale, es que la idea es esa, que lo pueden usar tanto profes para las clases o alumnos o incluso opositores que quieren preparar o lo que dices, que Ujú. alguien tiene ganas de aprender un poquito, siempre lo digo, esto no es un manual de historia, no pretendas que te voy a contar un manual de historia profundo, es Ujú. lo mínimo que tienes que saber de cada periodo histórico. Bueno, y a lo mejor alguien que quiere empezar a conocer hechos importantes del pasado, pues es un buen inicio, ¿no? También para que le pique el gusanillo, iba a decir, ¿no? Como, Claro, y que ¿no? investigue más, Claro, yo le digo, yo te doy pinceladas de historia sí, y tú continúas aprendiendo. claro. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, Y, sí, ya está. Y ahora también hemos hablado y el año que viene vamos a sacar uno de Historia de España. muy bien, muy bien. También de temario enfocado Igual, a... pero en vez de las pizarras de Historia del Mundo, de las pizarras de Historia de España, para Ujú. conocer la historia de España desde Al-Ándalus, que Sí. son los temas que se preparan en selectividad. Ujú. Desde Al-Ándalus vamos a intentar llegar, aunque sea a la transición. Muy bien, pues mira, yo te iba a preguntar por tus proyectos de futuro, ya me has contestado bastante, pero sí que desde un punto de vista personal, no sé si has pensado quizás que te gusta la historia y la explicas de esta manera que puede llegar a mucha más gente, si te has planteado quizás también hacer pizarras para un público más pequeño, como en este caso la etapa de primaria, por ejemplo. La idea es, si cuando terminemos este libro y continuemos con la historia de España, siempre hemos dicho se puede abrir un abanico inmenso desde
ajustarlo a primaria, Ujú, hacer geografía, hacer de historia del arte, ujú. de todas las asignaturas en realidad que son humanidades, al Sí, final cultura clásica, adecuarlo. La diferencia, por ejemplo, que este libro lo pueden usar los niños de primaria es que el hecho de la pizarra en sí se puede resumir más porque los dibujos al final les van a llamar muchísimo la claro. atención. Entonces, se puede adecuar a que un profe lo puede utilizar y hacerlo un poquito más menos específico para los alumnos. Ujú. Por eso te preguntaba que como que, está teniendo mucho éxito, ¿no? Y resultados a nivel académico, pues también hay veces que, sobre todo en ciclo superior, ¿no? Que cuesta un poco más de también motivarlos, ¿no? Temas históricos que no tienen aparentemente para ellos ninguna relevancia o significación, pues que pueda también tener ese concepto visual, ¿no? Pero también es verdad que se necesita hacer ese cambio de mentalidad, de intentar que cada alumno que sea capaz de crear sus propios esquemas, sus propios resúmenes, sus propias maneras visuales para poder aprender mejor tanto la historia como cualquier otro contenido. Yo creo que este libro que presentas hoy, pues quizás es un ejemplo para poder conseguirlo, ¿no? Porque planteas una manera totalmente diferente a la que quizás se está realizando y es como un complemento, un aire fresco, ¿no? A aquellas personas que se vean como atrapadas, ¿no? Sin progresar en el aprendizaje y sobre todo la comprensión de la historia. Y en ese sentido, pues por eso Es que quiero destacar el si libro. si te das cuenta, la mayoría, bueno, yo creo que tú estás en primaria, ¿no? Si no he entendido mal. Sí, sí, soy profesor de primaria. Te das cuenta, la mayoría de las veces los alumnos cuando no entienden algo van directamente a YouTube a ver un Claro. vídeo que les ponen imágenes, dibujos y cosas que les llamen más la atención. Mm, Son ellos mismos los que lo hacen porque el otro día lo hablaba con ellos y yo siempre intento tener mucha empatía porque los adolescentes están en una etapa muy dura ujú, y yo intento ser empáticas con ellos y se los digo, yo soy consciente de que todos los profesores cuando llegamos al aula queremos que nos presten atención, ¿no? Porque nuestra clase para nosotros pues la más importante, pero muchas veces los profes cometemos un error que es que no somos conscientes que esos niños llevan 5 horas sentados en la misma mesa, clase tras clase tras clase, escuchando a un profesor. ujú. Entonces, incluso si fuéramos los adultos estaríamos cansados de estar sentados 5 horas en la misma mesa escuchando a alguien que viene a hablarnos De a algo mí que porque me gusta, no... pero a ellos lo Claro. encuentran igual, claro. Ujú, Entonces, yo intento hacer muchas cosas con ellos de manera que no sea, por ejemplo, ahora mismo con primero de la ESO estamos haciendo un proyecto de Egipto, ¿no? ujú. Tienen que estar investigando ellos y tienen que hacer ellos van a ser los profes. Entonces, muchas veces no, yo no para nada critico el uso del libro de texto, porque a veces hay que usarlo porque es una guía, porque muchas veces están perdidos, Sí. pero que hay que darle una vueltecita, porque los alumnos de ahora no son los alumnos de hace 30 años y no son los alumnos que serán dentro de 30 años y Ujú. nosotros tenemos que cambiar. Encontrar la manera de conectarlos con la realidad del Claro, presente y la del pasado también, ¿no? Que es lo claro, que cuesta más. Muy bien, muy bien. claro. Pues Sofía, no sé si quieres destacar alguna cosita más sobre tu libro, ¿no? Que dónde lo pueden conseguir las personas que nos están oyendo y estén interesadas en aprender historia, en conocer esta nueva manera de enseñarla o de visualizarla, quizás, ¿no? Porque estamos hablando de estos elementos visuales que ayudan a entender. Explícanos un poco dónde pueden encontrar esta publicación, más información sobre ti, sobre tu proyecto, ¿no? Si lo puedes explicar. Pues mira, ahora mismo está en preventa en todas las plataformas, en Amazon, Fnac, La Casa del Libro, en Corte Inglés, Agapea, donde queráis, está en preventa porque sale a la venta el 15 de noviembre, ya dentro de 10 días, Ujú. pero ya se puede reservar y luego haremos una presentación para aquellos que estén por Málaga si quieren llegar, el viernes 17 en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Ujú. Va a Muy ser la bien. presentación a entrada libre a quien quiera ir. Vale, Vamos a hablar un poquito allí. perfecto, perfecto. y, y nada, quien quiera, yo creé una página web que es Sí. pinceladhistoria.com Ujú. y lo que hago ahí es viendo pues pizarras que utilizo yo en clase de manera gratuita. Quien quiera se la puede descargar, usarla, Ujú. e inspirarse en ella, hacer la suya Muy bien. y
Luego les pongo siempre un poco de información básica y algunos vídeos de YouTube que pueden encontrar más información. Ujú. Al final les facilito un poquito. Porque también yo he sido profe novata, me he encontrado perdida, me he encontrado sin contenido y yo siempre digo que compartir es vivir y Ujú. que ahí tienen todo lo que quieran usar. Siempre digo que son las pizarras que hago yo y que a lo mejor a ellos le pondrían más cosas o le Bueno, quitarían cosas. Por eso pero pueden abres la ventana a esta nueva manera de exponerlo, ¿no? Y a lo mejor ofreces la oportunidad a otra persona a crear sus propias crear algo nuevo, ideas, claro. claro. Sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Pues a ver, El otro día me dime. compartían, perdón, No, no, tranquila, nada, tranquila. el otro día me compartían por Instagram, muchas veces me etiquetan en un colegio de Madrid que estaban los alumnos haciendo ellos sus pizarras y me hacía Ah, muy mucha bien, ilusión, me hace mucha claro. ilusión porque digo, estaba muy chulo. Sí, sí, sí. Pues yo haré todo lo posible también para que esta publicación que hoy nos estabas explicando, pues que la conozca la máxima gente posible y que también puedan entender la historia de esta manera tan visual, tan atractiva, que crean, que sepan que es posible crear sus propios mapas conceptuales a través de imágenes, a través de ideas clave, como nos presentas en el libro. Y a pesar de que estés en Málaga, pues cuando puedas pasarte por Cataluña, por Barcelona, a hacer algún evento, pues espero también Encantada. que nos puedas avisar para poder estar también presentes y acompañarte en tus eventos y a hacer máxima difusión de este proyecto que me parece muy, muy innovador y que puede ayudar a muchos alumnos que nos están escuchando a acercarse a la historia, acercarse a esta nueva manera de comprenderla y nada, desde aquí felicitarte por este proyecto que seguro que tendrá muchísimo éxito. Yo espero que funcione muy bien, que haya muchas presentaciones, que nos veamos por Cataluña, por Madrid o por donde sea. Yo espero visitaros. Muy bien, Sofía, pues muchísimas gracias y hasta siempre. Así. Que vaya bien. Hasta luego. Doncs bé, ja heu escoltat a la nostra convidada d'avui, Sofia González Gil, que ens ha presentat aquest interessantíssim llibre, Les pizarras de la història del mundo, amb un nou concepte d'aprenentatge i de comprensió de continguts històrics del passat. Espero que hagi estat del vostre interès i sobretot que gaudiu de la història com la nostra convidada ens ha plantejat, que amb aquesta passió per l'ensenyament i per el dibuix, que gràcies a aquesta combinació doncs surten projectes tan innovadors com aquest. Recordeu que podeu participar a través dels nostres perfils de Facebook, X o Instagram, afegint qualsevol comentari o pregunta que potser no he adreçat en el dia d'avui. I bé, ens veiem en els propers episodis. Heu estat escoltant el podcast de l'Aula Creativa Virtual i el meu nom és Paulino García. Ens retrobem ben aviat.